Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuáles son los elementos auxiliares y la función que tienen los encofrados? Vamos a plantear los siguientes objetivos en este objeto de aprendizaje. En primer lugar, explicar el concepto de encofrado y sus elementos auxiliares. Después, describir las funciones y las características exigibles a los encofrados. Y por último, analizar los defectos más frecuentes en las estructuras de hormigón debido justamente a los encofrados. Para ello hemos dividido el contenido en las siguientes partes: la definición, elementos auxiliares, funcionalidad, requisitos y defectos frecuentes. Un encofrado es la estructura auxiliar destinada a la retención y moldeo del hormigón fresco. Debe ser capaz de resistir las cargas que actúan sobre él y además cumplir las condiciones de funcionalidad, seguridad y economía. En cuanto a los elementos auxiliares necesarios para que el encofrado cumpla su función, tenemos las cimbras, los puntales, las celosías y los tensores. Las cimbras, como las que veis en la imagen, son los entramados destinados a sustentar el encofrado. Consiguen su estabilidad y además resisten las solicitaciones durante la ejecución. Los puntales, en cambio, son elementos verticales encargados de transmitir los esfuerzos verticales. Pueden instalarse de forma aislada, como los que se ven en la imagen, o pueden estar arriostrados entre sí para mayor rigidez y para aumentar la capacidad de carga. Las celosías son este tipo de elementos que vemos en la imagen y se disponen cuando no es posible utilizar las cimbras llenas porque no se puede disponer, como es el caso de la figura, de elementos intermedios de apuntalamiento vertical. Y por último, los tensores son elementos inclinados que transmiten los empujes laterales que actúan sobre el encofrado. ¿Cuáles son las funciones del encofrado? Aquí tenemos las más importantes. En primer lugar, servir de molde para obtener el diseño previsto, impedir la pérdida de lechada y finos durante el fraguado, asegurar la correcta colocación de las armaduras y sus recubrimientos y resguardar al hormigón de temperaturas extremas. En cuanto a los requisitos exigibles, por tanto, serán en primer lugar resistencia y rigidez. Deben de ser los encofrados capaces de soportar las acciones, tienen que aguantar los estados límite por fallo o estados límites funcionales, tienen que ser estancos, evitar la pérdida de lechada o finos, seguros, hay que evitar peligro a los trabajadores durante las fases de montaje, hormigonado y desencofrado. No debe de tener adherencia del hormigón para facilitar el desencofrado y para mejorar el acabado. La textura debe ser adecuada para conseguir el acabado deseado y además deben de ser manejables en obra, tanto por tamaño como por el peso. Deben de ser adecuados para ser transportados y colocados en obra. Además, deben de ser fácilmente montables. Esto incide de forma directa en el ahorro de tiempo de ejecución, facilidad de desencofrado para no entorpecer la marcha de la obra y además debe de emplear materiales reutilizables. El uso repetido mejora la rentabilidad económica. En cuanto a los defectos frecuentes, es interesante ver cómo cada tipo de defecto está relacionado con la causa que lo provoca. Aquí en la imagen tenemos algunos de ellos, vamos a verlo con cierto detenimiento. Los desconchones, por ejemplo, la causa que los provocan son desencofrados prematuros. Los nidos de grava se deben a una mala compactación o a una apertura de juntas que producen fugas de lechada. También la mala compactación y la fuga de lechada provocan coqueras o rebabas. En este caso,
no solamente por la fuga derechada, sino por movimientos relativos entre paneles. Además, la falta de planeidad puede deberse a una rigidez insuficiente del encofrado. En cuanto a las diferencias de coloración que presenta el hormigón, las causas que lo provocan pueden ser varias. En primer lugar, una piel encofrante inadecuada, o bien que el sellante del grano de la madera a base de pintura sea inadecuado, o un desencofrante incorrecto o mal utilizado, o un encofrado excesivamente impermeable. En cuanto a las desviaciones dimensionales, pueden estar provocadas por un control ineficaz, por una deformabilidad excesiva del encofrado o por holguras y movimientos del soporte. Y en cuanto a las fisuras, pueden deberse a movimientos del encofrado cuando el hormigón es aún joven. Como conclusiones, podríamos decir, en primer lugar, que los encofrados constituyen estructuras auxiliares que deben resistir las acciones durante la construcción y además ser económicamente viables. Para eso deben de ser reutilizables. En segundo lugar, que el encofrado necesita de elementos auxiliares que permitan soportar las acciones del hormigón fresco: cimbras, puntales, celosías y tensores. En tercer lugar, para que el encofrado cumpla su misión, debe cumplir características básicas como seguridad, estanqueidad y facilidad de montaje en obra, entre otros. Y por último, que los defectos en el acabado del hormigón indican la posible causa debida al encofrado. Muchas gracias.